sabe. Bueno, ustedes saben que el ministro Mañalich se la sabe por libro, como decía. Es muy antiguo ese dicho, ¿no? No. Qué lindo, No. me encanta. Se la sabe por Perfecto, libro. se la sabe por muy Google. antiguo. Te apoyo. Pero me encanta porque dice así como se la sabe por libro. ¿Quién? Yo nunca he escuchado a un hijo mío decir se la sabe por libro, por eso digo que es muy antiguo. Pero en fin, el punto es que él llega con toda una, ¿cómo decir? Con una batería de intenciones políticas, primero que nada. Y una de las primeras cosas que él plantea, recordemos, es intervenir el COMPIN. Es decir, que duda cabe que había que intervenirlo con todo lo que ha pasado con esta acumulación de famosas licencias no pagadas. Luego nos sorprende la semana pasada con estas 5 patologías nuevas que se suman al auge. Y luego entonces viene como la bajada de todo esto, porque al principio todos decimos, oh, qué bien, y es verdad, o sea, yo saludo la capacidad y la gestión que puede llegar a tener el ministro Mañalich, pero convengamos que el problema que hay en la salud pública está de tal envergadura que uno se pregunta si incluso el Panzer más Panzer de todos los Panzeres políticos puede efectivamente resolver el conflicto. Y aquí quiero ir al punto siguiente. Él ayer también sorprendía al retirar, ¿no es cierto?, la reforma a las ISAPRES que presentó el exministro Santelices, con quien claramente ahí tiene varios puntos, ¿no?, de conflicto y de controversia, de la Comisión de Salud del Senado, para reponer lo que se supone es el antiguo proyecto, el proyecto que él había presentado en su primer gobierno. Nosotros ayer estuvimos conversando con el ex superintendente de salud, Manuel Inostroza, que planteaba que estas 5 nuevas patologías que se suman al auge, quiero hacer un pequeño resumen para que se entienda de lo que queremos hablar. Y él decía, oye, súper bien, si podemos, o sea, en pedir no hay engaño, sigamos sumando patologías. El problema es que ya hay un déficit tal, ya hay un hoyo, si ustedes quieren, financiero, en las 80 patologías para atrás. Él hablaba de 200.000 millones de pesos, que con la inyección de estos 40.000 del gobierno va a quedar como en 160 y algo, pero él dice, perdón, si tú quieres sumar patología, lo que tú tienes que hacer es tener más plata, y el problema es que esa plata no está. Entonces, ¿qué decía él? Como tú a los usuarios GES o auge, tú no les puedes decir, le voy a dividir, le voy a cubrir la mitad del tratamiento porque la otra mitad no me alcanza, tú empiezas a pagar todas tus digamos, prestaciones. Públicos, estamos esos, no se les ha pagado, ojo, no de que hace 60, 40, 80, 90, no 100, 30 días. No, es que hace 6 años Están no se les ha. Tú sabes que es tan grave esto, que están quebrando, que ya no pueden, ellos mismos ya no pueden ni siquiera pedir préstamos a la banca, no pueden comprar los insumos afuera porque nadie les vende, porque no tienen plata. Y el Estado se permite no pagar, pero no pagar. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque el nivel de conflicto y de problemas que va a enfrentar y que ya está enfrentando el ministro es superior. Entonces, todas estas luces que aparecen, estos buenos propósitos, porque lo quiero ver desde el lado positivo, de agregar estas 5 nuevas patologías, súper bien. Y visten a un gobierno, y por Dios que son populares. Pero ¿qué pasa debajo? Debajo está la escoba. Pero solo una cosa, no lo he reporteado, pero entre que llega el ministro Mañalich y que el gobierno entrega estas nuevas patologías del auge, que en rigor son una Alzheimer y la otra son cáncer. 4 distintos cánceres. tipos de cáncer. Claro. Ya había habido una discusión y una pelea fuerte que tenía la senadora Carolina Goich, recordémoslo, con el ministro Santelices, justamente porque el gobierno había comprometido recursos para la ley del cáncer, ¿lo recuerdan? Exacto. Ya, eso se empezó a derretir y ese acuerdo se empezó a resquebrajar, y por eso la senadora estuvo tan molesta y dio una vuelta por todos los medios de comunicación cobrando este acuerdo, pero ella siempre supo que finalmente iba a salir por auge, que no había plata para una ley del cáncer, y por lo tanto quiero decir que estas nuevas patologías no sé si son de Mañalich, yo creo que venían, y él coincidió con el anuncio y tenía su delantal blanco listo para bajar las escaleras de la moneda, pero creo que y para pagar otra polémica también, porque lo había tratado de ignorante a los parlamentarios. lógico, pero digo, eso ya venía como más armado. Ahí tengo alguna duda, porque daba la impresión que Santelices se inclinaba más por mantener todavía las 80 patologías y cambiar ahí o mejorar las prestaciones. Porque cuando se anuncia una patología, claro, ese es el titular. Pero la expectativa de inmediato todo claro, el grupo pero la patología implica un montón de prestaciones. Unas son para
para enfrentar y solucionar problemas, hay otros que no tienen soluciones, son para tratamiento, incluso hasta paliativo. Sobre todo en este caso, que son 4 cánceres. Claro, entonces cada uno tiene un distinto hilo o madeja de prestaciones según el estado de gravedad de la enfermedad. Lo que te digo es que no sé si Mañalich en 2 semanas sacó estas patologías. Es que pareciera que sí, porque llegó con la locomotora. Yo creo que no, porque no. recuerdo haber hablado con la senadora Goich y me dijo, yo entiendo y creo que esto va a terminar saliendo por auge y no por ley del cáncer. Ahora una válvula de escape de todas maneras no resuelve el problema. El tema de salud es muy complejo. Como que ya había una percepción en el Senado de que estaba evaluándose eso. Entonces yo creo que hay que ir deteniéndose en aspectos. Veíamos el tema de los hospitales públicos y la participación de privados en el negocio con los hospitales públicos, y vemos la gran cantidad de pagos adeudados a los proveedores. Y respecto de Mañalich, ¿cuánto tiempo lleva Mañalich en este Un mes. En un mes ha protagonizado o ha sido titular 4 veces. La primera por la polémica, no se demoró una semana en tratar de ignorante a los parlamentarios, tuvo que echar marcha atrás. por la ley del cáncer, ¿no? A los patrón de fondo. ¿Por la ley del cáncer fue? Claro, por la misma ley del cáncer, a la misma Exactamente. Carolina Goich. Tuvo que llamarla personalmente para pedirle disculpas. Segundo, el tema con PIN. Hay una reforma en curso, esto hay que arreglarlo de raíz y está trabajando ahí un equipo específico para tratar de avanzar en ese programa. Luego, esta incorporación de nuevas patologías al auge, o GES, depende de dónde se mire. Y ahora, que me parece lo más gravitante para mí, el retiro en su totalidad de la reforma a la CISAPRE y por ende también a FONASA, en definitiva la reforma a la salud. Claro. Me detengo acá un poco porque él, fuera del ministerio, cuando estaba en la clínica Las Condes, había sido muy crítico con todo lo que proponía básicamente Santelice. ¿Te acuerdas cuando anduvo rondando la idea del FONASA Plus? Dijo que era una barbaridad, qué sé yo, abajo. Después con la reforma propuesta, lo mismo. Lo entrevistamos apenas fue nombrado como nuevo ministro de Salud, y él dijo, mira, me voy a ir por la vía de las indicaciones para tratar de enmendar la plana. Y como dice Mauricio, ahora nuevamente aparece la locomotora Mañalich. O sea, no es menor que se haya retirado un proyecto fundamental que tiene que ver con la salud de todos los chilenos, participación, o sea, en el sistema público y privado, se retira. ¿Cuánto tiempo estuvimos discutiendo? El 22 de abril trabaja? se presentó esa indicación de la ley de ISAPRE. Para presentarla que él, vengo a arreglarlo todo. Pero esto habla muy mal, porque puede que en muchas de las cosas, y creo que es así, Mañalich tiene razón en la letra chica respecto de cómo se va a resolver, por ejemplo, el tema de la discriminación, ahí quedaba una incertidumbre grande en el proyecto de Santelice. Creo que puede que sea mejor incluso lo que está proponiendo Mañalich y permitiría incluso avanzar más en acuerdos en el Congreso. De hecho, parece pero que los tienen más o menos cocinados ya. la señal es muy delicada porque en el fondo es zigzagueante en relación a la política general, la política práctica, no la política partidista, sino que lo que tiene que ver con la política de salud ha sido zigzagueante. ¿Cómo eso que se presenta una reforma que más encima se vio como un salvavidas para aumentar la vida, la vigencia de Santelice, que estaba pedido? Pero espérate, por algo sacan a Santelice, pues. Sí, a lo que voy es que cuando se anuncia la reforma se vio como un salvavidas. Claro, lo que pasa es que mira, yo creo que para una cartera tan mata ministros como es la cartera de salud, que con educación debe ser de las más difíciles, tú requieres un ministro que vaya y sea capaz de negociar y que le ponga energía. O sea, a mí me parece que peor es un ministro que tenía dudas, que era dubitativo, que estaba ausente, que no tenía el impulso político como era el ministro Santelice. De acuerdísimo, muy de acuerdo. Súper de acuerdo. O sea, ahora, si va en el camino correcto o no, eso después se verá con el proyecto específico, como lo que presente en el Congreso y como los acuerdos que arribe. Pero me parece que peor para el área de la salud era tener un ministro más bien pusilánime, que tener este ministro que tiene a lo mejor un exceso de energía. Pero ¿cuánta plata y tiempo perdimos, por ejemplo? Sí, bueno, solamente para eso hacen los ajustes de gabinete. Eso replantea el tema de los protagonismos dentro de un equipo de gobierno, Sí, porque claro. muchas veces se dijo que en este gobierno el protagonismo total lo acaparaba el presidente, no dejaba moverse a sus ministros. Exactamente. Tal vez con escasas excepciones, porque hay áreas como en transporte donde Gloria Justa ha puesto su propia impronta. Pero siempre la crítica al ejecutivo de Piñera, antes y ahora, ha sido que él... La poca tiene el gravitas de control. sus ministros. Pero aquí nos encontramos con que las reformas no dependen de Piñera, ni de las directrices del gobierno central, ni de la moneda, sino que de pronto de la impronta ministro sectorial. Entonces, Santelice tenía su agenda y sus reformas, y Mañalich tiene otra. Y no son ni siquiera complementarias, sino que discrepantes. Bueno, ojalá que dure Mañalich para que no haya tanto zigzagueo. Claro.
y que se avance, Y porque en el fondo esto tiene que ser concordado con el Congreso. Claro. Ahora, otra cosa, no todo lo que haga Mañalich va a ser bueno, porque en el fondo Obviamente que todo no. tiene su lado B, sobre todo cuando se anuncian beneficios en salud, porque eso tiene un costo. Y acá lo explicaba Manuel Nostroza ayer, ojo, que en el fondo la incorporación de nuevas patologías tiene que salir de alguna parte, aumento del presupuesto para el sector público, y ojo con la ISAPRE. Sí. Y aquí viene la crítica también a las ISAPRE, porque en el fondo, cuando se les había rechazado todos los recursos de amparo producto del aumento unilateral de planes, las ISAPRES, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a ajustar sus presupuestos vía GES. ¿Ah? Entonces, eso es lo que se tiene que corregir. Sí, eso también lo decía Manuel Nostroza ayer. Habló, ojo que en todo caso, sí. el ex ministro Santelice, en una entrevista hoy día en La Tercera, en que trató de no polemizar con Mañalich. Un diario regalón. Vamos. Sí, pero dijo que efectivamente esperaba que aquí todo lo que tuviera que ver con solidaridad, con los cambios de solidaridad, no se sacaran, que no se sacara, por ejemplo, esto de avanzar en un plan de salud universal que planteaba la reforma que había hecho Santelice, y que, bueno, me imagino que todo el tema de las preexistencias, que también estaba puesto en el proyecto original. Sí, pareciera así que lo bueno, que como apunta Gerson, podría ser por el lado de Mañalich el que se elimine totalmente la más mínimo atisbo de discriminación. De discriminación. Que lo seguía tolerando el proyecto Santelice entre hombres y mujeres fundamentalmente, ¿no? Entonces, si eso viene corregido, entre comillas, desde la iniciativa Va del a tener Ejecutivo, más consenso del te Congreso. evitáis un tremendo problema y dilaciones, Y genera consenso en el conflictos, y Congreso, genera un pues. poco más de consenso. Claro, y por eso se la está jugando con tener la reforma despachada el 31 de marzo próximo. Y eso falta poco, porque faltan 6 meses y después viene el verano. Ya, vamos a una pausa y